Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Cómo le va, Fernanda? ¿Cómo lo va, Alfredo? Muy bien, aquí soportando el invierno, el frío. La verdad que sí, la verdad que por suerte nos está dando un changüí de unos días un poco menos, más tolerable. Parece que viene un veranillo ahora, pero no hay que confiarse tampoco. No, no hay que confiar en el veranillo, pero bueno, Muy bien. estamos en esas. Bueno, ¿por dónde nos pueden ver? Nos pueden ver por nuestro canal de YouTube los viernes a las 12 del mediodía se estrena este video y queda para que lo vean cuando quieran, cuando puedan y cuando deban. Y también por la plataforma de apu.uy, la Asociación de la Prensa Uruguaya, que lo sube todos los viernes. Pero además, Sí, y bueno, vamos a decir los medios de comunicación que nos reproducen. Y hablando de eso, les adelantamos que vamos a tener un programa con un entrevistado, como siempre, todos los entrevistados son de lujo, sobre medios de comunicación. sí. Ya les alertamos que después de hacer la presentación vamos a tener el tema medios de comunicación. Y nos escuchan y nos ven también en frecuencia 808 de Salinas, los viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana, por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15, 23 horas y domingos a las 15 horas, por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por las emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroñas, los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas, y una de nuestras últimas incorporaciones, Palmira, FM 89.1, los martes a las 17 horas y domingos a las 10 horas. Bueno, pero detrás del programa hay mucha gente Hay que muchas no se ve que hace posible todo que este por programa. suerte están ahí y por suerte no los vemos tampoco, ¿no? Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bergole, un saludo para ellos y gracias por estar. Muy bien. Y como siempre, hoy en la conducción, Fernanda Cabrera y quien habla, Alfredo Rivera. Para comunicarse con nosotros, 091-028-578 y Crisol, para quienes quieran mandar un correo, crisol2003@gmail.com. Y nuestra página es Crisol, porque tenemos una página web donde se publica muchas veces la opinión y noticias de Crisol, que es crisol.blogspot.com. ¿La sede social dónde queda, Fernanda? Queda ahí en Joaquín Pequena 1533, esquina Bransen, a unos metros de 18 de julio. Pueden ir de lunes a viernes de 15 a 19 horas, que está abierto y pronto para recibirlos. Muy bien, y tenemos convenios muy convenientes, valga la redundancia, para quienes son socios de Crisol. Por supuesto que para ser socio de Crisol tiene que ser jubilado o pensionista. Y bueno, tenemos a SWAT, Cooperativa Caminos, Previsión, Procardias, Tucine y la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y últimamente se incorporó Residencial Buenos Buenos tiempos. Tiempos. Muy bien. Para tener más información, ¿qué tienen que hacer? Se comunican con el teléfono de Crisol 2408-4465, que ahí los va a atender Tito López, o al 099-408-655. ¿Y qué novedad tenemos? Bueno, tema medios de comunicación. Es conocido que a la finalización del gobierno anterior se llevó adelante una ley de medios que, bueno, muy controvertida y además ya finalizando prácticamente el periodo de gobierno, una cosa no muy buena porque va a ser bastante inconsulta. Y tenemos un invitado, como siempre decimos al principio, un invitado de lujo para tratar este tema, que no es más ni menos quién, Fernanda. Pablo Siris, director nacional de telecomunicaciones, está con nosotros hoy. La verdad que le damos la bienvenida efusivamente. Para mí es una enorme alegría estar con ustedes y en el programa de Crisol, que son gente de la familia. Bien. Pablo, menuda tarea tenés. Sí, nos estamos divirtiendo. Menuda tarea, pero llegaste acá, hasta acá, haciendo un camino que tenía que ver con las comunicaciones. ¿Cómo fue? Bueno, yo trabajo en periodismo o vinculado a las actividades periodísticas desde que soy un muchachito. Empecé haciendo diseño gráfico en una consultora agropecuaria que sacaba un boletín. Después de ahí empecé a hacer informes para
para periódicos, después me ha tocado trabajar en distintos medios de comunicación aquí en Uruguay y en Venezuela, donde viví una cantidad de años. Después, cuando volví aquí a Uruguay, estuve trabajando en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, donde apoyé a en el ámbito comunicacional, a un proyecto de reconversión de los trabajadores que eran desplazados por la automatización y buscando mecanismos para precisamente adaptar a los trabajadores y trabajadoras a la industria 4.0, como se le denomina a la industria fuertemente automatizada. De allí pasé en representación del Frente Amplio a estar en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, donde me tocó estar todo el periodo anterior en representación del Frente Amplio, o sea, haciendo oposición en este organismo, y ahora me ha tocado ingresar a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, que ese es el nombre completo, apoyando el trabajo de la querida compañera Fernanda Cardona, ministra de Industria y Energía. Es un camino largo, donde en el medio tuve el inmenso honor y privilegio, por ejemplo, de ser el director de información de Telesur, que es uno de esos galardones que uno se lleva con enorme alegría y emoción. Y bueno, y ahora aquí. Con la importancia, decíamos al principio, que tienen los medios de comunicación hoy en día, inclusive quien tiene la verdad tiene el presente y el futuro muchas veces, o uno puede fabricar la verdad apoderándose del futuro y del presente. ¿Qué pasó con esto de la ley de medios? A ver si nos explicamos un poco más para la audiencia. ¿Cuál es la misión de donde estás tú y qué encontraste sobre la ley de medios tan comentada a la finalización del año anterior, con este decreto o ley de medios del gobierno de la calle Pou? Los medios de comunicación cumplen un rol cada vez más preponderante en nuestra sociedad. Los medios de comunicación construyen el imaginario colectivo, la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, en las que vemos a la sociedad, en las que que va dibujando nuestra sociedad. Por supuesto que hay otras cosas que son las duras, ¿no? Las relaciones de producción, ¿no? Uno es trabajador o es patrón, uno trabaja en el campo, trabaja en la ciudad, uno trabaja con las manos, otros trabajan más con su capacidad de imaginar. No es lo mismo el trabajo de un artista que el de un agricultor, pero los medios de comunicación son los que dibujan cómo nos vemos a nosotros, son los que hacen atractivos unas formas de organización social u otras, son las que te muestran como paradigma la forma de vida de la clase media norteamericana que vive en los suburbios, en casas con jardines muy lindos, o los que te muestran situaciones como perversiones de la sociedad, como son estos experimentos donde encierran una cantidad de gente toda junta en una casa y donde uno ve probablemente lo peor del género humano condensado allí adentro. Pero los medios son los que dibujan esa forma en la que se construye nuestra sociedad y tienen mucho que ver con la forma en la que se desarrolla nuestra democracia, particularmente cuando se trata de las discusiones, cuando se tratan en los medios de comunicación las discusiones políticas que nos atraviesan. Entonces, son muy importantes. En esta época, además, donde los medios de comunicación están concentrados en plataformas cada vez más grandes y cada vez más globales, la visión de los medios de comunicación termina siendo, de los grandes medios de comunicación, termina siendo la única visión. Por eso es muy importante programas como este y la red de emisoras que ustedes estaban señalando que se incorporan aquí, porque son la mirada contrahegemónica, lo que está del otro lado de eso que demuestran los grandes medios de comunicación. Cuando llegamos a la DINATEL nos encontramos con una organización francamente con tendencia a la desaparición, ¿no? Un número de funcionarios
muy pequeños, sus principales competencias desplazadas hacia otros organismos, particularmente hacia la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSEC de la que les hablaba antes, y convertido fundamentalmente en un pasamanos de expedientes entre ese organismo, entre la URSEC y Presidencia de la República, digamos. Los expedientes que entraban por URSEC pasaban por la DINATEL, que es la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, y luego allí a Presidencia, el mismo camino de vuelta y no mucha actividad más. Se trata ahora de recuperar el rol de organismo elaborador de política pública y, por lo tanto, ese organismo elaborador de política pública, discutiendo junto con los medios de comunicación, los muy grandes, pero también los muy chicos, discutiendo junto con las empresas de telecomunicaciones, discutiendo junto con las empresas que dan servicios postales, que es otra de las competencias que tenemos, junto con todos los actores de la producción audiovisual de nuestro país, qué ecosistema, qué sistema de medios, qué manera nos damos eso de vernos a nosotros mismos, como decía Andrés, con la mayor diversidad y pluralidad de voces posibles. Una de las cosas que uno se ha dado cuenta, o algunos nos hemos dado cuenta, que en el gobierno anterior, en el otro gobierno anterior del Frente Amplio, había una grilla, por ejemplo, en los celulares, donde había una gran pluralidad de canales nacionales e internacionales. Y en el último gobierno de Lacalle desaparecieron canales. O sea, hubo como una especie de censura. Es preocupante eso. Absolutamente. De hecho, esa censura de la que tú hablas se vio tanto en señales nacionales como internacionales, que estaban disponibles a través de Vera TV, que luego fue rebautizada a Antel TV, y se quitaron por decisiones francamente unilaterales por parte de quien era el presidente de Antel en ese momento, y eso es absolutamente inaceptable, entiendo yo. Más bien lo contrario, Antel uno supone que debería tener la mayor cantidad de dispositivos, de señales posibles, entre otras cosas porque para los clientes de Antel no es lo mismo no tener señales que tenerlas. En cambio se prefirió hacer un contrato que fue muy absurdo, fue prácticamente un subsidio a los 3 canales de aire de Montevideo, a los que se les dio a cada uno por año más de $1 millón para ver los contenidos en la pantalla del teléfono sin poder transmitirlos a un televisor grande. Un servicio que no le permitió a Antel ganar un solo cliente, que en las horas de mayor uso, en los días de mayor uso, nunca vieron más de 500 personas en simultáneo, y sin embargo a los 3 canales a lo largo de 3 años se les transfirió $10 millones por eso. Mientras se cortaban otras señales que allí había en su momento. Creo que fue una política francamente negativa para la empresa estatal y pública de telecomunicaciones, pero además fue muy perjudicial para los usuarios, para los clientes de Antel, a quien se supone que uno busca fidelizar a través de ese tipo de servicios. Inclusive, perdón, ¿no? Inclusive recuerdo que con Vera TV podías ver los partidos de básquetbol uruguayo. Sí, claro. ¿No? Era formidable. Tú veías en los ómnibus ver a la gente volviendo a su casa, viendo el partido, lo que yo vivía lejos, viendo los partidos de básquetbol, entusiasmadísimo en sus celulares. Eso es un acercamiento, una democratización también de la comunicación, del entretenimiento. Y de acuerdo de partidos de la selección y las Olimpiadas, etcétera. En todos esos espacios, a instancias de la administración anterior, Antel retrocedió. Y hoy, uno de los objetivos es lograr que nuevamente la empresa estatal y pública, como les decía, la empresa de todos nosotros, logre recuperar ese rol de vanguardia que supo tener en su momento. Es parte de los objetivos que hoy se trazan desde el Poder Ejecutivo, pero que la empresa, digamos, con su autonomía, con sus formas jurídicas, que son las que corresponden a nuestro país, implementará para lograr tener los mejores servicios posibles para nuestros
para nuestros compatriotas y además hacerlo con la mejor calidad, que es lo que corresponde a su función. Sí, explícanos un poquito, porque ya estamos abordando prácticamente lo dañino que ha sido esa ley de medios del gobierno anterior, porque no nos aproxima a ningún tipo de democratización, al contrario, nos aleja muchísimo. Lo contrario. Porque más allá de que todos tengan derecho a tener la visión de los canales privados, también tienen una visión ideológica. Sí. No existen no visiones ideológicas, existen visiones ideológicas muy concretas, ¿no? Lo de la no ideología no existe. Solo hecho de pensar y tener opinión. Veníamos escuchando sobre la ley de medios durante mucho tiempo. Y de golpe y porrazo se aprobó, pero sin una discusión que incluya a los actores. ¿Cómo fue eso? El proceso de discusión de la ley que se terminó aprobando, digo el número por si alguien la quiere buscar luego, es la ley 20.383. El proceso de discusión de esa ley se llevó prácticamente 4 de los 5 años de gobierno anterior, pero en el seno de la comisión y en una suerte de no debate. Se postergaba la discusión de la ley, se postergaba la discusión de la ley, se postergaba la discusión de la ley a lo largo de 4 años por diferencias internas dentro de la coalición de gobierno. En algún momento sucedió que llegaron a un acuerdo o alguien fue muy presionado o yo qué sé, y de un día para otro se aprobó en la comisión toda la ley, de un día para el otro. Sí. Al otro día, con carácter grave y urgente, fue ingresado al Pleno de la Cámara de Diputados, que como es grave y urgente, lo aprobó de un solo porrazo. Y al otro día pasó a la Cámara de Senadores, que con carácter grave y urgente la discutió también, y se aprobó, ¿no? Luego vino lo del famoso veto de un artículo en el cual Cabildo Abierto proponía la creación de una junta que fiscalizaba o que daba una suerte autorizaba o desautorizaba contenidos, etcétera, y luego quedó la ley efectiva. Luego hubo un proyecto de decreto elaborado por URSEC en 72 horas, y eso fue remitido al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo el 16 de febrero, creo, o 13 de febrero, creo que 16, de este mismo año, aprobó el decreto reglamentario. Un decreto reglamentario que al asumir esta nueva administración, una de las primeras cosas que debemos hacer fue suspender su vigencia, porque el decreto establecía cosas que la propia ley no señalaba. Por ejemplo, en la ley se establece que transferir un medio de comunicación sin autorización por parte del Poder Ejecutivo es una falta muy grave, que incluso podría ameritar la revocación de la licencia para emitir. Sin embargo, en el decreto se decía que en esos casos, en los casos de que hubiera transferencias que hubieran sido realizadas irregularmente, se daba un plazo para regularizarlas, cosa que, o sea, el decreto facultaba algo que la propia ley prohibía. Luego se establecían mecanismos muy difusos a la hora de determinar quiénes eran los dueños de medios de comunicación. Se decía que alcanzaba el acta fundacional o el estatuto de una sociedad anónima, cuando todos sabemos que las empresas, particularmente las sociedades anónimas, cambian sus autoridades, cambian su integración, cambian incluso los porcentajes de acciones que tienen los distintos integrantes de las empresas. Entonces, hubo que establecer un nuevo decreto en el que se manejan estos criterios de manera transparente para poder garantizar que tengamos un sistema de medios en el que por lo menos conozcamos a las autoridades de los distintos medios de comunicación. Luego se establecía también una suerte de eufemismo en el cual se decía que los medios podrán coordinar operaciones, ¿no? Pero la coordinación de operaciones no se establecía cómo era, y entonces nosotros sabemos que hay grupos de medios que están todos en la misma casa,
tienen la misma administración, tienen el mismo departamento de ventas, tienen las mismas facturas, tienen los mismos periodistas, tienen la misma torre en la que colocan la antena, etcétera, pero según los dueños de esos medios te dicen que no, que son cosas separadas, que simplemente comparten cosas porque están coordinando operaciones. Entonces se estableció ahora en el nuevo decreto que la coordinación de operaciones refiere solamente a las infraestructuras pasivas que se le llaman en radiofrecuencia, que son la torre en la que en la punta de la torre coloca la antena, pero no la antena propiamente dicha. Cada radio debe tener su propia antena, cada televisión debe tener su propia. Sí, una buena aclaración, que a veces siempre hay que recordarla, ¿no? Que una cosa son las empresas y los medios técnicos para emitir, y otra cosa totalmente diferente es por dónde se transmite, o sea, las ondas, que es como el aire, como es el subsuelo, que son públicos y del Estado, que es el Estado quien administra y quien da los permisos para que eso pueda ser utilizado. Exactamente. Entonces, eso es muy importante, porque eso es toda una discusión que desde hace muchos años también se está dando, porque los medios de comunicación son dueños de sus equipos, pero no de las ondas. Es lo mismo que decir que fueran dueños del aire que respiramos. Sí, claro. Ese tema además es muy serio, es de los más difíciles de entender porque uno no puede ver una onda radioeléctrica, pero y además a veces nos cuesta un poco entender cómo a través de las famosas ondas nos llega una imagen o un sonido a nuestros hogares, pero es así. El espectro radioeléctrico, las ondas radioeléctricas son administradas por el Estado, son un bien de la humanidad. De hecho, la Unión Internacional de Telecomunicaciones es el primer organismo internacional que existe y se creó para poder precisamente coordinar las transmisiones que se hacían por parte de los distintos estados y de los distintos países para que no se chocaran entre sí, para que no se interfirieran entre sí. Esa es, como les digo, es una de las instituciones. La Unión Internacional de Telecomunicaciones cumplió este año 160 años. Wow. Cuesta imaginar un organismo internacional de 160 años. Y cuesta imaginarnos la radio hace 160 años, pero lo cierto es que eso es así. Esas ondas que el Estado le otorga una licencia a un medio, a una empresa para que las utilice, siguen siendo siempre propiedad del Estado. Eso es muy importante tenerlo claro porque a veces uno tiene la idea de que el canal tal o la radio cual es dueña de esa frecuencia y no lo es. El dueño de esa frecuencia es el Estado, somos todos nosotros, no es el empresario tal o cual. Y eso es algo que además debe ser clarificado siempre. En esta ley, una de las cosas que se eliminó, que estaba establecida en la ley anterior, es la obligación de las empresas de radio y televisión de pagar un canon por el uso de ese espectro. O sea que es una actividad que no solamente corresponde a una autorización que debe dar el Estado, sino que además las empresas no tienen que pagar nada por utilizarlo. Es un sector de la economía de nuestro país donde las empresas tienen una gran cantidad de beneficios. No pagan impuestos a la importación de los bienes y servicios que necesitan para transmitir. Como les decía, no pagan cánones, obtienen contratos publicitarios a veces muy importantes, porque además la publicidad, que es el insumo del que viven los medios de comunicación y viven quienes trabajamos en los medios de comunicación, está también concentrada, así como está concentrada la propiedad de los medios de comunicación. Y bueno, como les decía, los medios de comunicación, sobre todo los muy grandes, reciben muy importantes beneficios transferencias que todos les hacemos, todas y todos les hacemos. Entonces, bueno, es un debate que nosotros debemos dar porque estamos beneficiando a ese sector de la economía, le estamos otorgando importantes subsidios y por lo tanto tenemos todo el derecho del mundo a aspirar a que esos medios cumplan una función social que hoy es difícil señalar que estén cumpliendo. ¿No vamos a una pausita? Sí, y en el próximo tenemos un montón de temas que ya se van enganchando muy interesantes, como el tema de la concentración de medios, y qué perspectivas hay además con todo esto, ¿no? Pero lo dejamos para después de la tandita y seguimos en Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos nucleados en Crisol. Ya volvemos.
Seguimos adelante con el programa de Crisol, de la Asociación de Expreses de Presos Políticos del Uruguay, haciendo memoria, y tenemos a Pablo Siri, director nacional de telecomunicaciones, con nosotros, hablándonos de los medios de comunicación, de la última ley del gobierno anterior que nos aleja, y esto es una opinión, nos aleja bastante de la democracia en la información. Ya hablábamos en el capítulo anterior del tema de cómo han desaparecido hasta señales, servicios, para que sea todo más plural, la importancia de que hayan diferentes visiones ideológicas que nos encierran actualmente mucho en una visión casi única del mundo y de lo local, ¿no? Pero tenemos acá el tema de analizar cómo tratar de ir avanzando en una mayor democratización en los medios de comunicación, nuevamente para que haya una apertura en la información. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? A ver cómo lo vamos a hacer, cómo se va a avanzar en esto, y el peligro de la concentración de los medios, porque a veces pueden haber muchos medios, pero puede haber pocos dueños. Sí. Sí, ese es un fenómeno, ese fenómeno de la concentración en nuestro país se ha dado desde que iniciaron los medios de comunicación radioeléctricos. Todos recordamos, o sea, por poner un ejemplo como muy evidente, muy notorio, tú tenías Monte Carlo TV y Radio Monte Carlo, ¿no? Y lo mismo sucedía con Saeta TV y Radio Carve, que tenían los mismos dueños, y así sucesivamente con otros. O los 3 canales privados, por ejemplo, que figuraban bajo un título de una sola empresa para comercializar. Efectivamente, cuando se generaron los televidentes o escuchas más veteranos, recordarán que cuando se inició el cableado de Montevideo para la empresa, para la televisión por cable, para la televisión para abonados, las 3 empresas de los 3 canales de aire de Montevideo, que se supone que compiten entre sí, hicieron una empresa única que se llama Equital, para cablear Montevideo con el cable coaxial que llega a nuestros hogares. Lo mismo hicieron ahora los 3 canales de televisión para instalar fibra óptica para competir con la internet que brinda Antel. Ese es otro tema del que hablaremos en su momento. Pero la concentración de medios es realmente muy importante. Hay medios del interior que responden a estos 3 grupos económicos que controlan los 3 canales de televisión y que se han consorciado y que por lo tanto se han convertido en un gran grupo. Tienen sus canales cables, además. Además tienen sus canales de cable. En el interior, además, lo habitual es que el dueño del canal de aire es también dueño de la empresa de cable y de la radio, etcétera. Entonces, hay localidades, hay departamentos donde todos los medios de comunicación son de una familia, claro. Entonces, Impresionante. hay una preocupación efectiva en toda la sociedad, ni hay que hablar de la Asociación de la Prensa, del Sindicato de los Periodistas vinculado a esto, ni hablar de los organismos que protegen, que se preocupan sobre la libertad de expresión, incluso la UNESCO y organismos vinculados a la protección de los derechos humanos han señalado reiteradamente las dificultades que se plantean en nuestro país por la concentración de medios de comunicación. Uno de los mecanismos que se adoptó en el periodo, digamos, en los anteriores gobiernos del Frente Amplio, como mecanismo para buscar balancear un poquito las opiniones, el aumentar la diversidad de medios de comunicación, de voces, hasta de perfiles, hasta de fenotipos en la radio y la televisión, fue autorizar y regular la radiodifusión comunitaria, que permitió que se dieran un montón de licencias para radiodifusión comunitaria. Lamentablemente, a lo largo de este periodo, a lo largo de ese mismo periodo, fueron pocos los apoyos económicos que se dieron para que la radiodifusión comunitaria subsistiera, y en este periodo que acaba de transcurrir a la radiodifusión comunitaria no se le dio ni agua. Entonces, es un tema realmente complicado. Vuelvo a un tema que había mencionado anteriormente, el tema de la publicidad oficial.
La publicidad oficial se distribuye de manera absolutamente concentrada en estas grandes empresas de comunicación, tanto en radio y televisión como en medios impresos. Y una de las normas que se aprobaron en el periodo anterior con apoyo de todos los partidos fue la norma que garantiza que haya un mínimo de un 20% del total de toda la publicidad oficial que sea distribuida en medios del interior del país. Pero es una ley que, aunque, insisto, contó con el respaldo de todo el mundo, se hizo de una forma muy la reglamentación de esa ley fue también muy enredada, y ha sido prácticamente inaplicable, y el resultado de una norma que es inaplicable es que termina quedando todo igual que antes, ¿verdad? Entonces la publicidad sigue estando concentrada en los grupos mediáticos hegemónicos, digamos, que tienen su expresión tanto en radio, en televisión como en prensa escrita. Eso es algo que también estamos discutiendo con los medios del interior del país, buscar un mecanismo que permita descomplicar la norma, que es realmente muy compleja. De hecho, la planilla que hay que llenar para tratar de entender cómo se distribuye la publicidad en el interior es un nivel de complejidad que hace, insisto, inaplicable la norma, y eso habrá que resolver. Es raro esto de que quienes pregonan la libertad de la competencia, la libertad de información y todo, se nieguen a abrirse, a darle las posibilidades a otros para que compitan con ellos. Es algo extraño, ¿no? La competencia es buenísima siempre y cuando no compitas conmigo. Parece que esa es la teoría, ¿eh? Sí. Ese es parte de ese debate que además hay que dar, que hay que promover. Nosotros debemos... Es importante discutir sobre todas las áreas que hacen a la vida de la sociedad. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo el régimen de trabajo, si corresponde que sigamos trabajando 8 horas como mínimo, si corresponde que sean 6. Si podemos discutir eso, que hace al centro de nuestras relaciones económicas como sociedad, no vamos a poder discutir el rol que juegan los medios de comunicación. Hay que discutir, y hay que discutir además con firmeza, por supuesto, pero también respetuosamente, con cordialidad. Hay debates que son absolutamente razonables, y hay situaciones que son absolutamente injustificadas y que no se pueden defender, digamos. O bueno, si alguien las puede defender, si tiene argumentos para defenderlas, pues bienvenido sea el debate y la discutimos. Aparentemente, por lo que tú contabas, además, está bastante pesada la herencia de esta ley votada a fines del gobierno anterior, ¿no? Es compleja, genera algunas situaciones muy absurdas. Algunas que son tan absurdas que cuando se les ponga como ejemplo se van a reír. Por ejemplo, en esta nueva ley considera que las personas que tengan menos del 10% de las acciones de un servicio de comunicación audiovisual no serán considerados titulares. Por lo tanto, si un medio de comunicación tiene 11 accionistas en partes iguales, no tiene titulares. Pero además, si 11 personas en nuestro país con mucha plata compran todos los medios de comunicación, pues no tienen ningún control a la concentración porque no son considerados titulares. Un grupo de 11 personas, se lo adelanto a algún inversionista que tenga mucho dinero y muchas ganas de invertir en medios, un grupo de 11 personas puede comprar todos los medios que quiera y no tiene ningún límite porque ninguno de ellos será considerado titular. No va a tener ningún control. Es terrible. Pero además, la ley, por ejemplo, establece que no se debe acreditar el origen de los fondos, se debe comunicar. Que uno dice, no, es plata mía, alcanza, porque estoy comunicando el origen de los fondos, es plata mía, no tengo que acreditar nada, una cosa insólita. Entonces, digo, para mostrar uno de esos ejemplos hasta absurdos que plantea la ley vigente, porque está vigente, en relación con la titularidad de los medios de comunicación, que es uno de los temas realmente complejos. Ha generado o genera esa ley situaciones que hacen, que nos obligan a actuar con mucha
como les decía, con prudencia sí, pero con firmeza para defender un sistema de medios de comunicación donde la gente tenga derecho a verse a sí misma, tenga derecho a verse reflejada en las pantallas y que no sean todo franquicias que vienen de vaya uno a saber dónde, donde lo que vemos en realidad ni siquiera, en algunos casos, ni siquiera está generado aquí. Lo único que hay aquí es la plata del 0900 al que te dicen que llames para darle plata a uno u otro de los fenómenos que están ahí. Entonces no, tenemos que buscar una forma en que los medios de comunicación, insisto, nos muestren, que tengamos ficciones nacionales. En nuestro país es uno de los pocos países del mundo donde en televisión abierta no hay ficción nacional. Es terrible. O sea, no están nuestras historias, no están nuestras vivencias, no está nuestra gente, es increíble que eso suceda en nuestro país y es por un tema económico, no es porque no, que esto acá es muy difícil, no, porque Con la cantidad de medios actores quieren- que hay, con no la quieren cantidad de... invertir. Las capacidades en materia audiovisual en nuestro país son extraordinarias y sin embargo, Ahí está la importancia del Estado para poder promover la propia historia de su nación, los intereses de sus habitantes, que no se ven reflejados muchas veces en los grandes medios. absolutamente, nuestro país se ha convertido en un país donde hay mucha actividad audiovisual, mucha, a través de servicios de producción para las grandes plataformas, ¿no? Entonces, si uno alcanza a ir por cualquier ciudad de nuestro país, aquí en el centro de Montevideo a veces es impresionante, Lo vemos frecuentemente. donde se cierra una calle y vienen camiones, unos camiones son catering, otros son de vestuarios, otros son de camiones de equipamiento, de luces, etcétera, y te arman una cuadra que parece que estuvieras en París. Pero no estás en París, estás en Montevideo. Eso es genial, da trabajo, hay mucha gente que puede desarrollar actividad actoral, técnica, en fin, empresarial, a través de los servicios de producción que se les da a las plataformas. Pero historias nuestras no se producen, o se producen muy poquititas. Con muchas limitaciones porque la economía marca, el dinero marca. Y ahí está la importancia de aquellos cánones que se les marcaba a los canales privados para que aportaran a lo nacional, para que aportaran a otros medios, como pago al menos de los beneficios que ellos reciben, ¿no? Sí, de hecho, esta ley derogó el canon que estaba planteado previamente y que su recaudación estaba previsto que fuera íntegramente para el Fondo de Producción Audiovisual Nacional. Y bueno, y Y eso quedó así. quedó así. Lamentablemente, la ley 20.383, eso está así y hasta que la ley no sea modificada, va a seguir siendo de esa manera. Pero entiendo que debe ser modificada. Los tiempos, nosotros tenemos una realidad política que se da por primera vez desde el retorno a la democracia, que es que el partido en el gobierno o el gobierno no tiene mayoría parlamentaria. Entonces, el debate en torno a la ley de medios requiere acuerdos previos que habrá que buscar, que habrá que plantear, porque insisto, no. La ministra Cardona hace unos días atrás decía, no nos podemos amputar la posibilidad de modificar la ley de medios, tampoco podemos enviar un proyecto de ley para que muera, digamos, ¿no? Entonces, se trata de que el trabajo de los parlamentarios permita lograr los acuerdos, los consensos necesarios para hacer esta transformación legal que yo entiendo muy importante. Qué impresionante. El nuevo texto modifica 12 artículos, agrega 4 y deroga 7. ¿Esto fue suficiente? Era esta ley aprobada, el actual Poder Ejecutivo lo que le corresponde, aún no compartiéndola, es aplicarla. Sí. No nos queda más remedio. Hay leyes que no nos gustan, pero que están ahí y hay que cumplir. El decreto lo que buscó, como te decía, era dar transparencia a la forma en la que se aplicaba el decreto. Algo que no comentamos en el bloque anterior fue que la ley encomendaba al Poder Ejecutivo a elaborar un cuadro de sanciones, de mínimos y máximos sancionatorios,
¿Qué quiere decir esto? La ley se dice tal cosa será falta leve, tal cosa será falta grave, tal cosa será falta muy grave. Y la ley decía, el Poder Ejecutivo realizará el cuadro de mínimos y máximos sancionatorios. El decreto anterior que había aprobado el gobierno de Lacalle no tenía ese cuadro de sanciones. Con lo cual, una falta muy leve podía tener una sanción muy grave, o una falta muy grave podía tener una sanción muy leve. Y quedaba sujeto a lo que el Poder Ejecutivo o la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en lo que le compete, dijeran, bueno, ponele 20 pesos. Bueno, se trataba de establecer un cuadro que permitiera dar transparencia al proceso y además permitiera también identificar en qué momentos aplicás los mínimos, en qué momentos aplicás los máximos. Una empresa que no tiene ninguna falta y ninguna infracción previa y comete una infracción, bueno, le corresponderá la mínima si fue de manera inadvertida. En cambio, si es una infracción cometida con alevosía y en reiteración, pues le aplicarás el máximo. En fin, pero se trataba de graduar esas sanciones para que no quedaran libradas a la voluntad de la administración. Como les decía, hubo una cantidad de normas buscando transparentar la titularidad, los propietarios de los medios de comunicación y qué se entendía por coordinación de transmisión, de emisiones. Se eliminaron algunos mecanismos discrecionales que permitían aumentar o disminuir las áreas de cobertura de la televisión para abonados o de la radiodifusión, sin que además hubiera una justificación de por qué se autorizaba a hacer este tipo de acciones. Y bueno, como te decía, el objeto es, vamos a cumplir con la ley, pero vamos a hacerlo de la manera que corresponde, con transparencia y quitándole mecanismos opacos de los que el decreto estaba repleto. Si me preguntás si hay que cambiar o no hay que cambiar muchas cosas. Pero estas son las que en las actuales circunstancias podíamos efectivamente modificar. Sí, hay una... Qué importante toda esta charla que estamos teniendo, como todas las que tenemos aquí en el programa Haciendo Memoria, pero este tema medio de comunicación, nosotros como parte de eso también, ahora además con las nuevas tecnologías, que se llega también de otra manera, y que además los canales tradicionales cada vez ven retroceder, porque eso es otro fenómeno que se está dando, y existe esto, que ya se va a ir cada vez agrandando más. Hay una novela de George Orwell que se llama 1984, y en determinado momento en esa novela, que es una novela distópica, decía que quien se apodera del pasado se apodera del futuro, hablando de la información. Y qué importante esto de que hayan otras visiones y no un poder concentrado en los medios de comunicación, porque ellos nos pueden dar una visión que de repente no es la visión real, o de repente no es la única visión que existe, pero esa visión del pasado y del presente va a marcar lo que puede suceder en el futuro. Por eso me gustaba recordar esta frase, porque es una novela un poquito profética, si se quiere, de cosas que están sucediendo. Extraordinaria novela. Y en relación con eso hay otro fenómeno que se está dando al mismo tiempo, que es el desarrollo de las grandes plataformas de contenido. Grandes plataformas de contenidos que además generan una situación particularmente preocupante. El 70% de todo nuestro tráfico en Internet va para 3 plataformas. 3 plataformas. ¿No? Y además de ese 70%, el 30% es tráfico no solicitado, es tráfico basura. O sea, te metieron publicidad, te sacaron información sin que te dieras cuenta, te metieron contenidos para esas mismas aplicaciones. ¿Por qué tú cargas rapidito en el teléfono las carátulas de las películas, los afiches de las películas que tenés? Y bueno, porque mientras estás viendo algo, se descargan esos contenidos que después vas a utilizar. Entonces, en definitiva, estás tú, está la sociedad, está el ecosistema de telecomunicaciones generando una cantidad de inversiones y pagando para que las plataformas hagan de la mejor manera su trabajo.
¿Y qué aportan las plataformas a esa infraestructura de telecomunicaciones, a la cultura? Nada. Nada, no pagan nada. Entonces, claro, en definitiva, toda la sociedad hace un esfuerzo titánico por tener telecomunicaciones de vanguardia, o sea, tener 5G, tener fibra óptica, aumentar el ancho de banda. En tu casa de repente dicen, vamos a pagar un poquito más para tener un poquito más de velocidad de internet para que no me aparezca el relojito cuando estoy viendo la serie. Y todos hacemos ese esfuerzo enorme y las plataformas no aportan nada a ese esfuerzo. Al revés, cada vez te consumen más tráfico y además te van metiendo ese tráfico no solicitado, no buscado por ti. Tú no querías ver publicidad, te las metieron sin que te dieras cuenta. Tú no querías que se descargaran esos contenidos, te los descargaron sin que tú te dieras cuenta. Ahora, más que importante eso que estás diciendo, ¿no? Que parece nada, pero es mucho, que es que ellos transitan una carretera informática, que son los cables, las instalaciones, transitan por un camino que requirió muchísimo dinero, mucha inversión de todos los uruguayos, ¿no? Bueno, desde el más pobre, ¿no? Sobre todo los más pobres. Miles de millones de dólares hemos invertido para tener este sistema de telecomunicaciones nacional. Y bueno, y en este momento lo estamos utilizando fundamentalmente para eso, para estas 3 grandes plataformas. Porque eso también consume energía, ¿no? Por supuesto, consume mucha energía, de hecho. Mucha. Pero además hay hasta fenómenos que se han dado en porque esas plataformas tienen algoritmos que buscan que tu consumo sea adictivo, deliberadamente, o sea, que también, o sea, ustedes a los chiquilines que parece que no hay manera de despegarlos del celular. ¿Pero por qué no hay manera? Porque no hay manera de despegarlos del celular, porque es un fenómeno hecho de manera adictiva. ¿Por qué los videitos de la empresa esta, de la plataforma esta que te muestra videitos uno detrás del otro duran menos de 2 minutos? Porque si duraran más de 2 minutos, tú pensarías, qué tonto que soy, estoy perdiendo tiempo mirando un videito así. Pero como dura 30 segundos o 1 minuto como máximo, ¿Te parece que no es nada? te parece que no es nada, te da gracia y deslizás para el siguiente. Del mecanismo de bloqueo que tiene tu propia personalidad, que dice, no puedo ser tan tonto, yo iba a decir una grosería, no puedo ser tan tonto de estar viendo esto, se rompe cuando eso termina y viene el siguiente, que además ni siquiera tenés que hacer así, Es automático, sí. sube. Y además, perdón, el algoritmo que ya está hecho, te va llevando a lo que vos vas eligiendo y te lo empieza a reproducir con cosas que aparentemente te empiezan a gustar. Y te pone cosas, es como la abeja con la miel, le muestran más miel, ¿no? Hagan la prueba de registrarse a cualquiera de estas plataformas sin identificar los gustos, pero poniendo, por ejemplo, soy varón de 55 años, uruguayo, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar mujeres ligeras de ropa, bailando rap, porque se supone que a los latinos no son lo que es el rap, no es El reggaetón. el reggaetón, eso. Se supone que para el algoritmo a los latinos nos enloquece el reggaetón, y si soy un varón de 50 años me gusta ver muchachas en esa situación. Es vergonzoso, de hecho, es el arquetipo llevado a su máxima expresión, es la desnaturalización de la humanidad. Usted es varón, está en este rango etario, es latino, le gusta esto. Sí, Y así vos decís, no quiero. Decís, no quiero, te aparece de vuelta, porque te debes haber equivocado, no era eso lo que querías hacer. Es una locura. Pero además, a nuestros muchachos, a nuestras muchachas les pasa lo mismo, a las muchachas, lo mismo. Muchacha de 25 años, latina, en Uruguay, ¿no? Le va a mostrar cómo maquillarse y cómo adelgazar y cómo la dieta de no sé qué, y que si el... Que aclaremos que no está mal que vean eso. Lo que está mal es que inducen a la gente para que se haga adictiva, es como una droga, ¿no? El tema es que es solo eso. El tema es que es solo eso. Si alguien me muestra un programa educativo en uno de esos formatos, yo voy a ser muy feliz, pero no, lo que uno encuentra a veces son esas cosas
en solitario, en el medio de un océano de podredumbre, uno ve una cosita en Venecia. Bueno, Pero además, bien. trabajos que pueden ser entretenidos y contando nuestra propia historia. Sí, claro. Porque a veces conocemos, y sobre todo las nuevas generaciones, conocen más historias de otros lugares y de otros países, que no está mal, pero desconocen absolutamente cosas que han sucedido hasta hace poco. Por ejemplo, este programa se llama Haciendo Memoria y mucha gente tiene una visión lejana de cosas que sucedieron hace muy poco, ¿no? Por ejemplo. Hace muy poco. De hecho, para mí es particularmente emocionante estar aquí en Crisol porque mis viejos estuvieron los dos presos, ellos también, y etcétera, y entonces para nosotros vivir toda esa etapa y uno cuesta creer que cuando ya pasaron 40 años de la recuperación democrática, tener que estar explicando lo que pasó y que las generaciones jóvenes a uno se lo queden mirando como diciendo, ¿en serio? ¿En serio pasó eso? Pero ¿y tus viejos? ¿Y ustedes? Y es increíble que 40 años después sigamos encontrando personas que no saben lo que pasó. Eso que uno le pasaba en la dictadura, que uno explicaba y que te miraban como diciendo, no, eso no puede ser aquí. Que 40 años después nos siga pasando eso y que haya gente que lo ponga en duda y que haya gente que incluso lo distorsione y lo convierta en una cosa terrible, tiene que ver también con el rol de los medios de comunicación. Es tremendo, ya estamos llegando al final. Ya estamos ¿no? llegando al final y que me gustaría hablar tantas cosas más con Pablo, ¿no? Pero una última, porque es verdad lo que tú dices, tenemos una historia formidable, no solamente en Uruguay, en América Latina en general. A veces hemos visto jóvenes que disfrutan películas de aventuras, películas de acción, y nosotros tenemos una historia que recrearla sería formidable. Sí, claro. ¿No? Hay un escritor que escribió El sitio de Paysandú, por ejemplo, que dicen que parece que se va a llevar al cine, y que es una historia tremenda, Tremendo. tremenda. Eso sí que es épico. Bueno, el cine épico, bueno, eso es épico. Qué interesante. Y bueno, estamos llegando al final. Perdón, pero haría para hablar mucho más, ¿no? Uno se entusiasma además. Los temas de la comunicación siempre son entusiasmantes porque uno descubre cada vez que conversa, encuentra una arista nueva, descubre cosas que no se le habían ocurrido, descubre puntos de vista porque la comunicación debería ser eso, debería ser la posibilidad de que todos nos enriqueciéramos con los puntos de vista de cada quien. Entonces, cuando surgen, yo por ejemplo te voy a tomar la frase de Orwell, o sea, porque es extraordinaria esa síntesis y nos permite luego, es como que hacen clics en nuestro cerebro y entonces uno encuentra una nueva forma. Y para eso nos debería servir la comunicación. Y en cambio, lo que se nos presenta es como una suerte de comida chatarra, de consumo basura, de contenidos que al otro día te acordás y juntas. Efectivamente. Y bueno, desgraciadamente nos estamos yendo, Fernanda. Nos estamos yendo una semana más en Haciendo Memoria y bueno, y nos vamos como nos vamos todos. Agradecerle al director nacional de Telecomunicaciones, que lo tuvimos acá, Pablo Siri, y bueno, lo vamos a tener en alguna otra oportunidad. Como siempre, a todos nuestros invitados después repiten en algún momento. ¿Y cómo nos despedimos siempre? Por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Plaza.